Continuamos en Objetivo Vizcaya en Tele7. Damos la bienvenida a Antonio Clemente, él es presidente del Colegio de Logopedas del País Vasco. Antonio, buenas tardes, bienvenido, Hola, un placer. Buenas tardes. Antonio, vamos no solamente a hablar, por supuesto, del trabajo de los profesionales, del que tú eres presidente del Colegio de Logopedas, sino también de la importancia de vuestro trabajo, que además reclamáis o pedís al Gobierno vasco que se incluya este perfil profesional en el nuevo decreto de residencias para personas mayores. Hay un borrador donde no se incluye la profesión o el perfil de logopeda. Antonio, esto es algo que cojea un poco, ¿no? Que extraña. Eso nos parece a nosotros. No estábamos, quiero decir que en las residencias nunca hemos estado los logopedas, pero hay que tener en cuenta que las residencias vienen funcionando desde hace muchos años, nuestra carrera es más reciente. ¿Y quién se ocupaba de esta faceta que nos corresponde a nosotros? Pues otras profesiones que ocupaban, podemos decir, un territorio común, que compartíamos un territorio. También pasaba en educación, Pues hombre, no había logopedas y ¿quién trataba los trastornos de aprendizaje? Pues lo hacían los psicólogos. Y dentro de ellos, qué duda cabe que algunos por su trayectoria, por los años, pues han ido adquiriendo una experiencia y han hecho un trabajo muy digno. Pero es que hoy día, desde hace ya 25 años, pues hay profesionales que están preparados específicamente para tratar el lenguaje y sus alteraciones. Y las funciones orales no verbales, que son también es otro aspecto que nos toca, sobre todo cuando hablamos de los ancianos. Es una realidad que cada vez es el envejecimiento, ¿no?, de la población, cada vez y afortunadamente podemos hablar de que duramos más años, estamos hablando de esos mayores, ¿no? Ahora ya con 60, 65 no son mayores, es todavía plena, estamos muy activos, pero sí que hablamos Yo tengo 61, no me considero una persona, Antonio, mayor. Para nada, pero hace unos años... Fíjate cómo van cambiando las cosas, ¿no, Antonio? Que hace unos cuantos años la edad de jubilación y tener 65 años era ya como que acababa o estabas ya casi para mirar las obras. Ahora con 65 años, se puede aprender a tocar un instrumento, lo digo por mi aita, que toca la guitarra, ha aprendido con 65 años. Se puede viajar, se puede hacer muchísimas cosas. Cada vez se dura más años, ese envejecimiento de la población, con lo cual hay que también cambiar un poquito la manera de trabajar con esos mayores, que ahora no son 65, son 70, 75, 80, en adelante. Sí, y además, hay que tener en cuenta que efectivamente esta esperanza de vida, pues lógicamente, pues las personas, nuestro cuerpo, siempre se ha dicho, está preparado para vivir una serie de años en plenitud y luego, pues bueno, hay que ir manteniendo, ¿no? Y claro, pues con esta esperanza de vida tan larga, que ya se habla de que para el año, pues dicen, por decir, no sé qué evidencias tendrán, que podemos llegar a los 100 años incluso, ¿no? Pero claro, hay que ver en qué condiciones llegamos. Si llegamos en un estado en el que no tenemos ningún tipo de interacción con los que nos rodean, pues no sé si tiene algún interés, ¿no? Por otra parte, la medicina ha avanzado mucho y entonces personas que antes fallecían por tener determinados accidentes, hoy día eso está muy superado. La gente sobrevive a los accidentes pues porque hay unos servicios médicos de urgencia maravillosos. Pero claro, la gente queda a veces en unas condiciones de precariedad que claro, que requiere pues una atención continua y ese aspecto hay que contemplarlo también, claro. Es decir, no solamente los ancianos, sino también otras personas debido pues a desgraciados accidentes que puede uno tener a lo largo de su vida, ¿no? Por ejemplo, en el tema de nuestros mayores, los problemas más frecuentes en la vejez, Antonio, es el tema de la comunicación y luego también problemas a la hora de alimentarse, ¿no?, de digerir eso, y los logopedas tenéis un trabajo fundamental e importante, de ahí la necesidad que se os incluya, se os tenga en cuenta, ya que sois vosotros los encargados de que haya esa buena comunicación entre nuestros mayores, familias, personal médico, cuidadores y demás, como el tema de la deglución, que si no se hace de manera correcta puede conllevar incluso hasta la muerte, ¿no? O sí, problemas importantes. Sí, vamos por partes. Si empezamos por el lenguaje, vamos a decir que desde luego hay una pérdida de facultades comunicativas conforme va pasando el tiempo.
¿Qué consecuencias tiene eso? Pues bueno, probablemente pues el ciudadano en general no se lo plantea, como es lógico, ¿no? Pero tiene sus consecuencias no solo en lo que vemos al primer golpe de vista. Y una persona le cuesta más expresarse, le cuesta más comunicar lo que piensa, no accede fácilmente a la experiencia previa, a sus archivos lingüísticos, no encuentra la palabra, el síndrome de lo tengo en la punta de la lengua no me viene, ¿cómo coño se llama eso? El ese, el otro. Bien, eso es algo que vemos, pero lo que no nos damos cuenta es que el lenguaje es la base del pensamiento. El lenguaje es también con lo que pensamos, con lo que formulamos las ideas, con lo que vamos a inventar, con lo que vamos a convencer, a persuadir, a seducir incluso a los demás. Y cuando el lenguaje se afecta, pues nuestro pensamiento se afecta también. Y eso tiene sus consecuencias, porque además el lenguaje es un programador, un organizador de nuestra conducta. Y cuando no podemos organizar nuestra conducta verbalmente, no podemos hacer un proceso de reflexión para ordenar una relación de acciones para resolver un problema, la relación causa-efecto, tenemos que programarla, vamos a hacer esto primero, luego lo otro, después aquello. Si nos falla el lenguaje, esos procesos se ven alterados también. Nos volvemos mucho más torpes en todo. Entonces eso tiene sus consecuencias. Y en el otro aspecto que decías de la deglución, de las dificultades para tragar, pues lógicamente, cuando a veces explicamos a la gente, ¿no?, cuáles son las funciones primarias de la boca y todos los órganos que tenemos ahí alrededor. Las funciones primarias son las alimenticias, no son las lingüísticas, esas son secundarias. El hombre primero, cuando nace, y si retrocedemos hasta los hombres primitivos, hasta aquellos que no tenían lenguaje, lo que sí hacían era alimentarse. Si no te alimentas, no vives. Incluso simplemente el hecho de beber agua, ¿no? Porque indudablemente. La dificultad de ¿no?, tragar saliva, no pueden beber agua, no solamente tema de malnutrición, sino incluso, claro, si pasamos X horas sin beber agua, sin beber líquido, morimos. A eso me voy. Conforme pasa el tiempo, tenemos dificultades para esa acción mecánica de alimentarnos. Nos cuesta mucho más masticar, nos cuesta mucho más tragar, efectivamente. Vamos teniendo una pérdida de fuerza progresiva, pérdida de masa muscular, que hace que ese proceso cada vez sea peor. Esto puede empezar a suceder no tan tarde, antes de lo que pensamos. Ya hay sintomatología que nos puede avisar y hay enfermedades neurodegenerativas que conllevan este tipo de dificultades. Pero si vamos al anciano, que era el tema que nos ocupa, bueno, pues tiene dificultades para comer, dificultades que van desde, efectivamente, que le cuesta hacer la deglución de sólidos, que puede llevarle a un atragantamiento, y todos sabemos lo que es. Pero fallos más sutiles, ¿no? Van a beber un poquito de líquido y comienzan a toser, o la voz suena distinta después de hacer ese trago de líquido. Incluso los hay que puedan tener dificultades con su propia saliva, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues estamos entrando en este problema de la disfagia. Consideramos que quizá hasta en las residencias, en los ancianos, se puede dar hasta el 50% de ellos. ¿Qué sucede? Pues bueno, estas personas tienen de vez en cuando picos de fiebre, a veces surge una neumonía por la aspiración, porque parte de lo que comen va a las vías respiratorias y causan una infección, o porque debido a que no hacen una buena higiene oral, porque también eso es difícil hacer un mantenimiento adecuado con estas personas, pues esa saliva que también están aspirando pues lleva bacterias. Entonces entran en una espiral de ponerse malitos, de que les tienen que ingresar, les dan el alta, vuelven a la residencia, vuelven a recaer, que progresivamente va creando un estado de debilidad cada vez mayor, que al final pues nos lleva a donde nos lleva. Y todo eso pues bueno, tiene su tratamiento. No para corregirlo, hay procesos que son irreversibles, pero sí para mantener un confort de vida el mayor tiempo posible, claro. Lo principal, Antonio, también es prevenir, ¿no?, o poder un poquito tener esos datos, ¿no?, que vosotros también trabajáis en eso, para saber, una persona, por ejemplo, en el tema de la comunicación, que ya no solamente el poder comunicar, sino si no salen esas palabras, si no hay esa facilidad de comunicación, puede luego conllevar también una depresión. Claro. Si ese anciano, ¿no?, o anciana, o esa persona mayor ve que no es capaz de comunicarse, no le sale, se encierra más en sí mismo, claro, deja ya de intentarlo,
puede conllevar problemas adheridos, ¿no? Acompañados de esa falta de eso hace que esos ¿no? procesos que acabo yo de explicar pues se aceleren, se produzcan con mayor rapidez, porque hay un estado emocional afectado, hay una moral, para hablar con lenguaje de la calle, hay una moral muy baja en esas personas. Cuando una persona tiene dificultad para comunicarse, hay veces que ni inicia el acto comunicativo. Si no soy capaz, para no frustrarme, ni lo intento, no hablo, no me comunico, con lo cual puede que se ¿no? lleve a un estado casi vegetativo, ¿no? Bueno, pues con lo cual hace que también sus posibles interlocutores eviten hablar con él, no hablan con él. Es como cuando tenemos un niño pequeñito que habla muy mal, hijo de unos amigos nuestros, y nosotros le queremos mucho porque es hijo de nuestros amigos, pero como no le entendemos, nos pasamos un mal rato cuando el niño intenta decirnos algo. ¿Qué hacemos? Le evitamos. Y entonces el niño no recibe la estimulación que necesitaría precisamente para poder mejorar dentro de esa dificultad, porque lo que necesita es estímulo y un lenguaje correcto, escuchar lenguaje correcto. Pues el anciano, si él opta por, no digo nada porque no me va a salir, y los que están alrededor no le invitan a que participe, a que interaccione con ellos, ese proceso de aislamiento cada vez es mayor. Y de tristeza, claro. ¿Cómo se trabaja en esos casos? Por ejemplo, el tema de comunicación. Luego hablamos en el tema de los problemas, ¿no? A la hora de, de tragar saliva, alimentos y más. El tema de la comunicación, ¿cómo se trabajaría para prevenir, trabajar, mejorar esa calidad de vida? Porque hay veces que hay problemas que, como comentas, Antonio, pues no se puede mejorar, pero sí por lo menos conllevar una buena calidad de vida, o incluso saber si se va a producir antes de que ocurra y que sea más irreversible. ¿Cómo trabajáis los logopedas en estos casos? Hay mucho tipo de actividades para estimular el lenguaje, pero bueno, podríamos, por poner un ejemplo, pues bueno, el trabajar con términos asociados, ¿no? Siempre que estamos hablando, por ejemplo, con los niños se hace mucho. Estamos contándoles un cuento, que es una actividad que a ellos les gusta mucho y es muy enriquecedora. Y aparece una palabra, como por ejemplo el bosque. Entonces hay que parar, ¿no? Y explicar lo que es un bosque. Y explicar que en el bosque, por ejemplo, hay muchos árboles, y empiezas a decir nombres de árboles. Que no hace falta que el niño los conozca, sino que sepa que son árboles. Y que hay muchos animales como el otro, y este se come al otro. Bien, haces una relación vital entre ellos, una pirámide ecológica, de tal manera que, bueno, al niño le estás fomentando que la próxima vez que escuche la palabra bosque, pues se va a producir una explosión de ideas que hace que pueda comprender ciertas situaciones. Porque si un niño escucha que fulanito entró en el bosque y sintió miedo, pues un niño que no sabe lo que es un bosque, ni sabe lo que se cuece dentro de un bosque, pues se preguntará ¿y por qué tiene miedo?, ¿no? Pero si tiene toda esa información que le hemos dado anteriormente, podrá hacerse una idea de por qué esa persona tiene miedo de entrar en el bosque, con la pila de cosas que puede encontrar, ¿no? Bueno, pues con los ancianos lo mismo, trabajamos de esa manera y con términos asociados vamos relacionando palabras, vamos relacionando. Vamos a decir palabras que tengan algo que ver con mesa, y bueno, pues uno puede decir pues cajón, pues sí, muy bien, cajón. Otro puede decir escribir, y le puede decir ¿y por qué escribir? Es que escribo en la mesa. Muy bien, vale. ¿Y qué más cosas hacemos en la mesa? Pues en la mesa también comemos, y en la mesa también trabajamos. ¿Y de qué es una mesa? ¿De madera? Pues dime alguna cosa que también sea de madera, o dime el nombre de algún árbol del que podemos extraer madera para hacer esos muebles, y vamos asociando ideas. Pues son un ejemplo de actividades ya que me pide, se pueden hacer muchísimas, por supuesto. Y la lectura pues habría que continuar, pero haciendo una lectura activa, creativa, de leer con el anciano y comentar, ¿no? Y actividades de escritura. Hay que intentar que no pierdan esas facultades. Antonio, un trabajo en el que os volcáis los profesionales, los logopedas, que como comentábamos, no puede hacer otro profesional. De ahí que sea necesario incluiros en la atención geriátrica y que pues que este borrador se revise para que vuestro trabajo sea incluido, ¿no? dentro del cuidado y la atención a nuestros mayores, porque otro profesional no es capaz de hacer lo que vosotros hacéis. No al mismo nivel, no tiene la cualificación profesional para hacerlo igual. No estoy diciendo con esto que la gente que hoy, actualmente, ahora está realizando esas funciones, que lo haga mal. Dios me libre, yo no les conozco personalmente, no puedo decir. Pero, a ver... Es como si tú, Antonio, que seguramente que lo harías maravillosamente,
te pones a presentar este programa, que lo harías muy bien, pero claro, cada uno tiene que centrarse en lo que ha estudiado. Y vosotros sois profesionales cualificados con esa graduación universitaria, y cada uno se tendría un poco que enfocar y dedicar a lo que ha estudiado, ¿no? Sí, evidentemente. Es que además estamos dando lugar al intrusismo, y aunque no es el caso, hay que decir, para que la gente sepa, bueno, pues hay asociaciones de intrusismo, de víctimas de mala praxis sanitaria, por ejemplo. Recientemente he estado en un congreso en Madrid, en una reunión convocada para hablar de estas cosas, ¿no? Y ahí acudieron todos los colegios sanitarios, estaban convocados y yo tuve participación. Entonces, quien organizaba es una persona, la presidenta de esa asociación, que ella misma es víctima de una mala praxis sanitaria. Entonces, claro, si te haces un tratamiento y ese tratamiento se hace de una forma inadecuada, sin base de evidencia científica en lo que te están haciendo, y el resultado es un resultado que te perjudica, pues lógicamente pues lo que quieres es que te trate siempre una persona cualificada y que te ofrezca unas garantías, ¿no? Y los logopedas pues son las personas que son preparadas específicamente para tratar este tipo de patologías que surgen en la recta final de nuestra vida. En cuanto a porque hemos hablado de la comunicación, pero otra de las patas, de las partes fundamentales de vuestro trabajo es tratar a nuestros mayores de esa disfagia orofaríngea, lo he dicho bien, ¿no? Antonio, es dificultad para tragar. ¿Cómo se trabaja? Estamos hablando de de problemas que realmente, como antes has comentado, puede llevar a esa malnutrición, incluso en los casos más graves, hasta problemas más graves como la muerte del mayor. Lo primero es detectar el problema. Y el problema, pues bueno, quien lo detecta desde luego es quien lo conoce. Es como todo, diagnosticas lo que conoces, todo lo demás te pasa por alrededor, no lo percibes porque lo desconoces. Primero es detectar que puede estar existiendo. Y bueno, desde luego cualquier anciano que hable mal, que le cueste articular el lenguaje, ya es sospechoso. Pero bueno, hay medios para valorar objetivamente, no subjetivamente. Yo digo, le oigo hablar y puedo suponer, esta persona probablemente tenga problemas, pero eso es una observación subjetiva, basada en mi experiencia, pero luego yo tengo mecanismos para hacer una valoración objetiva. Y no yo, y los médicos que están en el equipo que debiéramos de formar, multidisciplinar. Hay materiales para valorar que efectivamente se está produciendo una aspiración de comida. Entonces, pues bueno, una vez detectado el problema, pues también disponemos de mecanismos para ver ¿qué tipo de adaptación alimenticia tenemos que hacer con ese sujeto? ¿Qué tipo de textura le tenemos que dar para comer de manera que para él le resulte cómodo y seguro? Y bueno, pues todo eso lo hace un logopeda. Antonio, estamos hablando en este caso de personas mayores que están en residencias, centros geriátricos, pero podrían también, ¿cómo decirlo?, solicitar vuestros servicios o ese acompañamiento a personas que tienen a su cuidado en el ámbito familiar, a esas personas mayores, pero que necesitan de esa ayuda, porque a todos nos gusta, si podemos, en la medida de lo posible, cuidar de nuestros mayores, pero muchas veces necesitamos de esa ayuda experta para entender estas cuestiones, estas patologías. ¿También hacéis ese acompañamiento o atención a familiares, familias cuidadoras de los mayores? Sí, ese es nuestro trabajo y lo hacemos a diario. Efectivamente, nosotros en nuestras consultas tenemos este tipo de problemas y los tratamos. Tenemos muchos casos de personas con enfermedades neurodegenerativas que tienen este tipo de problema y les tratamos en nuestra consulta, lo mismo que se les trata en servicios de Osakidetza. Y cuando ellos no pueden cubrir todas las necesidades, que son muchísimas, pues efectivamente esas personas vienen a nuestras consultas privadas. Pero claro, nosotros lo que estamos ahora es reclamando el por qué esto mismo que hacemos a nivel privado no se hace en los centros de centros geriátricos. Evidentemente. ¿Por qué Osakidetza? O la delegación de la dirección territorial, pero bueno, porque el tema de Osakidetza y la sanidad, es también para entender quién es Osakidetza, quién es la seguridad social, etcétera. Pero bueno, estamos hablando de la misma entidad, con distinto nombre, la misma entidad. Nos deriva pacientes a los logopedas para que les atendamos, pacientes de sus listas de excedentes, es decir, de lo que no se puede cubrir, pero de toda la vida.
ya sean de trastornos de la voz o que sean trastornos de este tipo, que ellos llaman disartrias, porque son personas que tienen dificultades para hablar, pero que tienen también estos problemas de disfagia, ya sean afasias, etcétera, etcétera. Bueno, desde el 2008 con la crisis vienen menos. Pero bueno, pero eso continuamente nos han derivado. ¿Por qué si nos los derivan? Porque hay necesidad de tratarles. Pues bueno, estas personas cuando van a una residencia, porque son dependientes totales, siguen teniendo esas necesidades. ¿Por qué ahí ya se pierde el servicio? ¿Porque son mayores? Porque es que muchas veces sucede eso. Vas a un servicio y te dicen, es que ¿qué quieres con esta edad? Hombre, quiero dignidad, ¿no? Eso es, esos años, muchos, pocos, vivir en buenas condiciones, en la medida de lo posible, claro. Antonio. Y en este caso, en esa revisión que pedís de ese borrador del Ejecutivo Vasco, ¿qué hace falta? ¿Cuál se los pasa un poquito ahora que vais a seguir? Pues nosotros vamos a seguir haciendo divulgación ante la ciudadanía. Somos conscientes de que si el ciudadano protesta y exige, la Administración reconsidera y modifica. Eso no me cabe ninguna duda. Y entonces nosotros queremos informar porque somos conscientes de que la gente ignora que estos servicios existen y que tienen derecho a ellos. Y de la importancia de estos servicios. Bueno, Antonio, no creo que la Administración lo discuta, no creo que lo discuta. Pero eso es, y los ciudadanos también que sepan de la importancia, no esperar, porque hay gente que dice, bueno, esto parece que es ya para nuestros mayores, yo ahora como tengo 30, 40, me da igual, pero ojalá todos queremos llegar a tener esa edad madura o llegar a ancianos en las mejores condiciones. Si no se lucha ahora, Antonio, gente que nos ve, que es joven y que igual dice, bueno, a mí esto no me afecta. Sí, nos va a afectar, y si no lo peleamos ahora, quizá esto se quede, ¿no?, en el olvido y sigamos hablando dentro de 20 años de que todavía tenemos que incluir a los logopedas como profesionales en el tema de los centros geriátricos. O se pelea ahora, que está ese borrador, o quizá ya una vez que se haga es complicado cambiarlo, ¿no? Efectivamente, eso es. Esta es la oportunidad. Van a hacer cambios. Eso es, a nosotros nos hace mucha ilusión, lógicamente, porque nosotros somos los que vamos a disfrutar en el futuro de ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, es el momento de perfilarlo de una manera que aquellas carencias que tenía el sistema anterior, por llamarlo de alguna manera, este nuevo no tenga. No haya flecos, ¿no? Que no tengamos otra vez que cambiar dentro de 10 años, claro. Que se haga ahora, ¿no? Y hay que pensar, decreto para las residencias. Eso sí, hay que pensar que en las residencias no solo hay ancianos, ¿eh? Hay gente con dependencia total que está allí por otros motivos y no son ancianos. Accidentes de tráfico, gente evidentemente con problema, ¿no? o con un ictus que le ha dejado pues dependiente total en todas las actividades de la vida diaria, está allí y es una persona de 60 años y lo tienes en la residencia y tiene este tipo de dificultades. Y claro, su familia quiere que esté bien y tiene necesidad de un logopeda, pues ¿por qué no lo va a tener? Hay otros servicios que oferta el logopeda, no solamente es el tratamiento directo del paciente, sino que también hace una tarea de enlace, centro familias, también a las familias les orienta para que en los momentos en los que se quedan con su residente o se van a pasar el día, le sacan de la residencia y se lo llevan a comer, pues bueno, pues que tengan unos conocimientos mínimos para evitar cualquier acción peligrosa, ¿no? Pues bueno, eso se hace, y también el programar actividades conjuntas donde se fomente la educación, el diseñar sistemas alternativos para que el personal de la residencia se comunique mejor y eso le resta estrés, cansancio, se procura un clima mucho más abierto, más animado. Un contacto más directo también, ¿no? Claro. Paciente, residente, claro. ¿no? En este caso logopeda, que conoce, ¿no? Sí. El paciente de sus necesidades. Sí, y luego que a los auxiliares del comedor les estén supervisando, les estén orientando, a ellos también les da unas garantías y les da una seguridad que elimina el estrés también. Y también no hay que olvidar que algo que preocupa ahora tanto al sistema y que los médicos lo plantean siempre, que son las cifras económicas. Se reducen los costos, hay menos hospitalizaciones debido a este tipo de problemas. Y además de menos hospitalizaciones, pues que la gente cuando realmente está hospitalizada, pues también se recupera antes. Entonces estamos hablando de un ahorro económico importante. O sea que inviertes por un lado en un logopeda, pero estás recuperando por otro lado también. Antonio, lo ideal sería que cuanto antes haya también esa reunión, ¿no? O que se modifique. Me imagino que no sé, mantendréis alguna reunión para
poquito sentar las bases de esa modificación. Nos tendrían que convocar. Es muy difícil el reunirse con la administración, es muy difícil. Tú pides hablar con el consejero de Sanidad, jamás. Con esa persona no te entrevistas nunca, siempre te entrevistas con su directora de departamento o con la secretaria de la directora. He puesto el ejemplo del consejero de Sanidad, no lo he puesto por nada, es un ejemplo, no me refiero para nada al señor Darpón. Aparte de que esto que estamos hablando no depende de su departamento directamente, pero bueno, es un ejemplo de otras veces que intentas y te recibe luego no sé quién que te puede escuchar durante un rato muy amablemente y tú estás pensando que bueno, que le ves receptivo y bueno, pues le entregas la documentación y nunca más se vuelve a saber de ello, ¿no? Entonces tenemos experiencias pues muy tristes en ese sentido y que desaniman mucho y bueno, pues esperamos que a lo mejor cualquier día nos llaman, bueno, pues estoy seguro de que si eso se produce es porque hay movimiento social. Pues esperemos que así sea, Antonio, que pongamos nosotros un pequeño granito de arena en que llegue ese mensaje a la ciudadanía, que mucha gente sigue el programa ahora en directo y también a través de YouTube, Internet, de Facebook y demás, y bueno, que llegue también a los responsables que tienen que convocaros en esa reunión, modificar ese decreto que va un poquito a gestionar el tema de las residencias para nuestros mayores y para personas dependientes, como decimos. Lamentablemente hay muchas personas dependientes que a veces no superan ni los 30 años por accidentes de tráfico, enfermedad o demás, y que bueno, pues hay que cuidarles, hay que mejorar esa calidad de vida y que vosotros, los logopedas, tenéis mucho que decir en este aspecto. Antonio, si hay alguna novedad, cualquier cosita, nos ponemos en contacto, ¿te parece? Sí, sí. Y ojalá demos la buena nueva aquí también en el programa, ¿te parece? Sí, ya para terminar solo decir que Baracaldo, precisamente, junto con Bilbao, son las ciudades que agrupan mayor número de personas mayores de 60 años. Que son jóvenes, pero y magníficas, están en un estado magnífico, ¿qué voy a decir yo? Es el aire de Baracaldo de Bilbao que hace que con 60 y pocos estén así de bien. Antonio, muchísimas gracias, un auténtico placer y contaremos más novedades. Espero que buenas noticias. Gracias. Hacemos una rápida pausa para la publicidad. A la vuelta hablamos de programación musical. Charly Romero de la Sala Satélite T nos cuenta todos los detalles de cara a la Aste Nagusia, que está muy cerquita ya, a la vuelta de la esquina, y a la vuelta de publicidad hablamos con él. No se muevan.